Estimados alumnos, siguiendo con el esquema propuesto, ¿sí? En la clase dedicada a desarrollo web o aplicaciones web, donde veíamos justamente qué significaba full stack y qué es lo que terminarían aprendiendo hasta el final de este ciclo, vamos a hacer hincapié esta vez en este pequeño objeto del cual ya estuvimos o con el cual ya estuvimos trabajando, ¿sí? Conocido como base de datos. En este apartado es donde nosotros necesitamos un SGBD, un sistema de gestión de base de datos. ¿Por qué necesitamos un SGBD? Hagamos una pausa. Supongamos que yo saque esta conexión. Cuando yo, por ejemplo, accedo a un recurso en un servidor que no cuenta con una base de datos, yo lo único que puedo ver es contenido estático. ¿Qué quiere decir? Todo lo que hay en la carpetita y nada más que eso. No puedo guardar mis datos, mis preferencias, no puedo enviar mensajes, ni puedo hacer, eh, producir o tener mayor interactividad. Eso se debe a que, como sabrán, cada proceso, cada vez que nosotros ejecutamos un código, todo va a RAM. ¿Sí? Vamos a separar un poquito esto. Esta conexión, este protocolo de comunicación entre el cliente y el servidor, si no tuviera una base de datos, sería demasiado estática. Yo simplemente entraría a ver páginas porque tienen algún contenido que me gusta, pero no podría registrarme, o sea, loguearme, dejar algún comentario. Y si nosotros tuviéramos una página de noticias o de tipo ventas como Mercado Libre, no podríamos nosotros actualizar esos datos sin antes tener que tocar todo el código HTML. Es aquí donde se hace imprescindible contar con un SGBD. Este SGBD es el sistema de gestión de bases de datos. En nuestro caso, nosotros estuvimos utilizando MySQL por el hecho de ser gratuito. Es de software libre. Esto que ven acá, que está hecho a propósito, es lo que se conoce como conexión. Conexión a mi base de datos. Y es lo que vamos a aprender, ¿sí? Para poder interactuar con PHP y MySQL. Cada vez que nosotros, por ejemplo, enviamos acá, le voy a poner un ejemplo, un dato. Esto es un envío con un método que se llama get, les adelanto un poquito. Por ejemplo, mando DNI igual a 23 456 534, de quien fuera. En la URL, como podrán ver, gracias a este separador, estoy enviando un dato. En este caso, un DNI. Entonces, yo escribo esta URL, mando un DNI y acá con PHP obtengo este DNI y consulto posteriormente en base de datos para ver si la persona con ese DNI existe. Observen detenidamente qué es lo que sucede acá. En el servidor, y gracias a PHP, yo cuento con un dato que recibí desde el cliente, el DNI. Gracias a esta conexión,
yo puedo interactuar entre PHP y MySQL para pedirle datos a mi base de datos. Y es ahí donde terminamos de cerrar este ciclo, completar este ciclo de desarrollo full stack. Es ahí donde PHP se hace más fuerte porque nos permite conectarnos directamente con nuestra base de datos. Como recordarán, SAM, que es un pequeño servidor local, también cuenta con el servidor de bases de datos. Vamos a inicializarlo, MySQL. Vamos a entrar al administrador. Recuerde que se llamaba phpMyAdmin. Sigue siendo, ¿sí? En este caso, lo más parecido a una aplicación web o una web app, porque, como verán, está mi recurso en mi servidor. Y vamos a ver el caso de empleados de departamento, una base de datos que ya la manejamos. Y vamos a ver empleados. Tocamos la estructura y acá lo que tenemos es ID de empleados. Vamos a hacer un select, a examinar. Bueno, supongamos que en vez de DNI nos mande esta ID, NDIM. Vamos a poner acá, vamos a cambiar DNI por NDIM. No es necesario que se llame igual, pero para tener una mejor referencia. Bien, nosotros cuando completamos, por ejemplo, un input, ¿sí? A lo mejor le pedimos que ingrese su identificación. Entonces, cuando llamamos a nuestro recurso, le agregamos este parámetro, este que está acá, el NDIM con este número. Entonces, entramos a nuestro recurso y desde PHP le vamos a mandar una instrucción SQL. Recuerden que SQL significa lenguaje de consulta estructurada. Y su nombre tiene mucho significado, porque justamente se trata de una consulta, ¿sí? Que hacemos nosotros a una base de datos que ya está estructurada, que ya tiene una forma. En este caso, empleados, como podrán ver acá, tiene estas columnas o campos. Entonces yo podría seleccionar, recuerden, vamos a hacer un repaso de un select, seleccionar, select, asterisco, todos los campos o columnas, from, empleados, así se llama mi base de datos, where, o sea, donde el n id de empleados sea igual a ese que enviamos por la URL. Este es un pequeño adelanto, ¿sí? Seleccionamos todas las columnas de la base de la tabla empleados, donde la ID de empleados sea igual a este código. Vamos a ver, continuar. Y como verán, de todos los registros que había, gracias a este select, simplemente nos muestra el registro de Manuel Millán. Con lo cual, al enviar esta URL,
Nosotros desde PHP podríamos enviarle esa SQL a nuestra base de datos para que nos devuelva si en el response el nombre del empleado. Podríamos entonces, gracias a esta combinación, devolver en esta instancia, hola, Manuel Millán, bienvenido al bingo. Esta instrucción, que es de PHP, es totalmente válida. Ya iremos viendo a lo largo de este segundo ciclo un poco más de PHP. Hecho es una instrucción que nos muestra un mensaje, ¿sí?, en el cliente. Pero, ¿qué si yo quisiera mostrar esto en grande? ¿Sí? Recuerden que PHP es preprocesador de hipertexto. Bien, yo podría mandar la instrucción hecho dentro de unos tags, por ejemplo, tab H1, que como recordarán, es un tag para escribir un título en grande. Observen, mando este dato desde PHP, envío esta consulta a mi SGBD me devuelve este dato, Manuel Millán, que sería el nombre del empleado, y ahora, gracias a PHP, yo le envío este mensaje dentro de este response a mi cliente. Esto es el secreto, ¿sí?, o el fuerte que tienen las bases de datos hoy, que tienen las aplicaciones web hoy. Como les decía, además de no requerir de un dispositivo específico, ni de un sistema operativo, ni demás, nosotros podríamos, por ejemplo, enviar el nombre recibiendo simplemente la ID.